no los estoy viendo porque estoy con la ventana de la presentación. Si tienen alguna duda, directamente interrúmpanme o me preguntan para que podamos ir sacando las dudas y se queden con el tema entendido y con esta clase que verdaderamente sirva para que ustedes puedan estudiar y aprender con mayor eficacia. Así que bueno, vamos a empezar con lo que es el contrato de mutuo, que se los voy a unir un poco al comodato, que es el que ustedes ya vieron en el cursado, con una diferencia fundamental que tienen uno o el otro, porque los dos son préstamos. Nada más que el comodato, lo que se presta son cosas no fungibles, cosas no consumibles. Por eso al comodato se lo llama también préstamo de uso, porque se entiende que ustedes, luego de usar la cosa, la devuelven al comodante en las mismas condiciones que la recibieron. En cambio, el mutuo, que es aquí donde radica la diferencia más importante con el comodato, recae sobre cosas fungibles. Por eso se lo llama, para distinguirlo del comodato, préstamo de consumo. En vez de ser un préstamo de uso, es un préstamo de consumo. Porque lo que ustedes van a recibir, esas cosas fungibles o también cosas consumibles puede ser, las van a, al momento de restituirlas, van a devolver cosas de la misma especie y calidad y cantidad, pero no la misma cosa que les fue entregada. Esa es la diferencia más importante que tiene con el comodato. La segunda diferencia importante que tiene con el comodato es que el comodato siempre es gratuito. En cambio, el mutuo puede ser gratuito, pero en la generalidad de los casos va a ser oneroso. De hecho, si las partes no dicen nada, se presume su onerosidad. ¿Qué dice el código? Dice, hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad, esto es importante, ahora lo explicamos, una determinada cantidad de cosas fungibles y o sea, el mutuario, se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Es lo que veníamos diciendo. Es importante recalcar, a diferencia también de otros contratos, que lo que se está entregando, estas cosas fungibles, es la propiedad de las cosas, no la tenencia, como puede ser, por ejemplo, lo que se entrega en el comodato, como puede ser lo que se entrega en la locación de cosas, por compararla con otros contratos. Si ustedes alquilan un departamento, nunca van a entregar la propiedad, van a entregar la tenencia, porque después justamente esa misma cosa, como ustedes se la tienen que devolver, no tendría ningún sentido entregar la propiedad para que después les tengan que devolver la propiedad, porque es un acto mucho más complejo y más costoso. Entonces lo que se entrega es la simple tenencia. En cambio, en el mutuo, como las cosas que a mí me van a devolver no van a ser las mismas que yo entregué, el código dice, listo, ya se las doy en propiedad. Después la devolución también va a ser en propiedad de otras cosas iguales en su calidad, cantidad y especie, pero nunca van a ser las mismas. Por eso en este caso se entrega la propiedad. ¿Alguno sabe, pregunto como para interactuar un poco, qué ejemplos de contrato de mutuo pueden darse en lo que... ¿El préstamo de un banco puede ser, profe? ¿Quién conoce un ejemplo de mutuo? Profe, ¿puede ser el ejemplo de un banco? Que voy a pedir un préstamo a un banco. Exactamente.
puede ser un ejemplo. No es el único. Ese a mí es el mutuo que más me importa y sobre el que vamos a trabajar un poco en la clase de hoy, pero no es el único. Cualquier ejemplo de cosas, de préstamo de cosas fungibles, de cosas consumibles, puede ser un mutuo. Por ejemplo, si yo puedo hacer el que vos dijiste, que es el mutuo de dinero, el mutuo se llama, en tu caso, cuando un banco es el que está obrando como mutuante, se llama mutuo bancario. Pero puede ser que en ese caso, mutuo en dinero, no sea un banco la persona que presta el dinero. En la mayoría de los casos puede llegar a ser, y es uno de los que a nosotros más nos importa para relacionarlo con la bolilla de contratos bancarios, pero puede ser que un civil, una persona física X, persona humana, le preste a otra persona humana dinero. Ahí no fuimos a un banco, pero igual es un mutuo. Como puede ser también que el mutuo no sea de dinero, sea de cosas fungibles como por ejemplo trigo, o por ejemplo frutas, verduras o cualquier elemento que ustedes puedan imaginarse que no tiene que ver con dinero, pero que aparte son cosas fungibles o cosas consumibles, mercadería consumible, por ejemplo, lo que ustedes quieran. Es decir, es abarcativo el mutuo. No solo hay que pensarlo como que es el dinero. El dinero es el más común de los mutuos. Si nosotros clasificáramos al mutuo, tenemos el mutuo en dinero, que a su vez puede ser civil o bancario, que son los que más me voy a detener hoy. ¿Qué caracteres tiene el contrato de mutuo? Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el consentimiento. Es nominado, ya que está regulado en el código. Se presume oneroso, es decir, si las partes nada dicen, se entiende que ese mutuo no es gratuito. Ya vamos a ver cómo funciona la onerosidad en el mutuo. Por otro lado, es bilateral. Tiene, una serie de los caracteres más importantes son estos que hemos dado. Vamos a las partes en el contrato de mutuo. El mutuante, que es la persona que presta las cosas fungibles. El dinero, por ejemplo. La única, cuando ustedes se comprometen, cuando celebran el mutuo y se comprometen a prestar una cierta cantidad de cosas fungibles, puede ser que por las características de esa relación, de ese contrato, no sea una entrega inmediata. Ustedes digan, bueno, voy a prestar 100.000 pesos a una persona el 10 de diciembre próximo y firman hoy el contrato. Y la otra persona, a partir del 10 de diciembre, va a poder disponer de ese dinero y al vencimiento del plazo del contrato de mutuo va a tener que devolver el dinero prestado, que se llama capital, con los intereses. Esos intereses que el mutuante va a cobrar al mutuario es lo que convierte al mutuo en oneroso. Si el mutuo fuera gratuito, el mutuario solo va a tener que devolver el capital prestado nominal sin intereses. Enseguida vamos a hablar de los intereses, pero hasta ahora quiero que se queden con esta idea porque este artículo prevé el caso de que si yo celebro el contrato hoy y sé que el 10 de diciembre tengo que entregar la cantidad prometida, si en ese interín la situación
personal del mutuario cambia de algún modo, que yo no lo tenía en miras al momento de contratar, y eso puede llegar a ser incierta la restitución, yo puedo parar la entrega. Por ejemplo, desde hoy celebramos el contrato y pasan unos días y yo me entero que el mutuario ha entrado en un estado de cesación de pagos o su situación patrimonial cambió. En ese caso, voy a poder utilizar este artículo para decir, yo no le quiero prestar a esta persona, porque al haber cambiado su situación, se hace incierta la posterior restitución de mi capital. Entonces lo notifico y, utilizando este artículo, freno ese compromiso que yo me había comprometido por contrato, siempre y cuando tengamos pruebas de la situación. Acá vamos a hablar de lo que decíamos en relación a la onerosidad del mutuo. Dice el 1527 que el mutuo es oneroso excepto pacto en contrario. Si el mutuo es en dinero, que es el más común de los casos, el mutuario debe los intereses compensatorios que se deben pagar en la misma moneda prestada. Si el mutuo es gratuito, los intereses que haya pagado el mutuario voluntariamente son irrepetibles. El recibo de intereses por un periodo sin condición ni reserva hace presumir el pago de los anteriores. Vamos ahora a hablar el tema de los intereses, que generalmente es algo que central en el mutuo y que suele preguntarse en los exámenes finales en esta bolilla, al que habla de este tema. Como ustedes también han estudiado en obligaciones y saben, existen distintos tipos de intereses en derecho, jurídicos, ¿no? Por un lado, los intereses compensatorios. Por otro lado, los intereses moratorios. Y también existe otro tipo de intereses que se llaman sancionatorios. Hay muchas clasificaciones, pero esta es una de las clasificaciones más comunes de los intereses que hace la doctrina: compensatorios, moratorios y sancionatorios. Dentro de los moratorios, vuelven a distinguir los autores en los moratorios llamados legales, que son los que establece la ley para el caso de retardo en el cumplimiento, y los punitorios, que serían los moratorios pactados por las partes. Es cuando las partes establecen la tasa de interés que le van a dar a los moratorios. Voy a volver ahora para explicar uno por uno. Vamos a empezar con los intereses compensatorios. Los intereses compensatorios en el mutuo, cuando se aplican al mutuo, son los que el mutuante le va a cobrar al mutuario por el uso de ese capital. Es un interés que hace que el mutuo sea oneroso. El mutuo gratuito no tiene intereses compensatorios, porque el fundamento de los intereses compensatorios justamente es el uso de un capital ajeno, es poder disponer de plata que no es mía. Por esa ventaja de poder disponer de plata que no es mía, cuando ese contrato es oneroso, tiene una contraprestación, que es un interés compensatorio. Pongamos un ejemplo. Si yo digo que le presto a una persona 100.000 pesos por un mes y dentro de la finalización de ese plazo, es decir, en un mes me tiene que devolver ese capital, que son 100.000 pesos, yo beneficié
a esa persona durante ese mes que pudo disponer de 100.000 pesos para cumplir con sus obligaciones, para comprar un bien de su interés, y a la finalización del plazo me devuelve esos mismos 100.000, que los puede haber sacado de cualquier lado. Yo no gané nada como prestamista, como mutuante, porque dejé de tener por un mes 100.000 pesos. Entonces, el interés compensatorio, en ese caso sería gratuito el mutuo, en el ejemplo de recién. Entonces, el interés compensatorio lo que viene a hacer es darme a mí una contraprestación por no tener esos 100.000 pesos por un mes disponible. Y le cobra a la otra parte ese uso de capital que es ajeno. Entonces yo digo, mire, le presto 100.000 pesos y dentro de un mes usted me tiene que devolver 110.000 pesos. Entonces yo le cobré un 10% de interés al mutuario. Entonces, si en este ejemplo aplicamos el interés compensatorio, el mutuo va a ser oneroso y yo como mutuante voy a recibir al cabo de ese mes mi capital, que son 100.000 de vuelta, y 10.000 pesos más, que van a ser los intereses compensatorios, mi ganancia propia de la onerosidad del mutuo. Entonces, si el mutuo es oneroso, yo recibo 100.000 más 10.000 de intereses. Si el mutuo es gratuito, recibo los 100.000, nada más. Esto con los intereses compensatorios. Ahora, vamos a analizar los intereses moratorios. Mismo ejemplo que recién. Y yo le digo a la otra parte que si al cabo de ese mes no me devuelve los 100.000 de capital más los 10.000 de intereses compensatorios, aparte, sobre el total, o sea, sobre los 110.000, van a empezar a correr intereses moratorios, que tienen otro fundamento. No es por el uso del capital ajeno, por esa ventaja de poder disponer de lo que no es mío, sino que el fundamento de los moratorios ya entra a ser un incumplimiento, o mejor dicho, el retardo de incumplimiento, que me hace que yo ya incurra en un estado que se llama mora. De ahí viene los intereses moratorios. Entro en mora. Si entro en mora, porque existe un plazo cierto, en nuestro derecho, la mora es automática. Por lo tanto, si yo, hoy es 1 de noviembre, me prestan 100.000 pesos por un mes, es un plazo cierto, porque sé que el 1 de diciembre tengo que devolver 100.000 de capital, 10.000 de honorarios, y si no lo hago, aparte van a empezar a correr los intereses por hora, que tienen otro fundamento, que pueden estar o no pactados en el contrato de mutuo. Generalmente van a estar, y esos intereses se pueden empezar a llamar moratorios, pactados, o también llamados por la doctrina punitorios. Cuando no están pactados, no quiere decir que no se deban, siempre se deben, porque responden a la mora. Si no lo establecen las partes, lo establece la ley. El código dice, y las distintas leyes a nivel provincial y a nivel nacional, dice cuáles son los intereses legales por mora que se van a deber, que puede variar de acuerdo a la tasa que se aplique. Hay distintos tipos de tasa de interés. Existe tasa activa, tasa pasiva, tasa mixta, tasa libre, tasa uva. Hay distintos tipos de tasas de interés que responden al interés moratorio. Que generalmente esa tasa se calcula en una tasa anual, en un porcentaje de interés. Por ejemplo, tasa del 30% anual, 40% anual, 50% anual. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, una tasa del 50% anual? Que si yo debía
100.000 pesos, al cabo de un año de tiempo sin que pague, tengo que devolver el 50% más. O sea, 50.000 pesos. Mi obligación al cabo de un año va a ser de 150.000 pesos. Este es el interés moratorio. A diferencia del compensatorio, va a estar presente por más de que el mutuo sea gratuito u oneroso. Que el mutuo sea gratuito, lo único que me exime a mí es del pago de los intereses compensatorios, no del moratorio, que tiene otro fundamento. Por tanto, si al vencimiento del plazo yo no he devuelto el dinero, van a empezar a correr los intereses moratorios. Por último, existen lo que son los intereses sancionatorios, que ya tienen un fundamento distinto, no tienen tanto que ver con lo contractual, tienen más que ver con lo procesal, y es aquellos intereses que se les puede imponer judicialmente cuando ustedes tengan una conducta procesal maliciosa, por ejemplo, de chicana, en el caso de que un acreedor los demande y ustedes no cumplan con su obligación. El juez, aparte de los intereses compensatorios, aparte de los moratorios, puede decir, por su conducta, además, le aplico otros intereses sancionatorios para que tenga que pagarle al acreedor. Estos intereses, me refiero ahora a todos ellos, que se dan en el mutuo, generalmente se dan por periodos. Pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser anuales, dependiendo de lo que se pacte en el contrato. Imaginémonos un ejemplo de un contrato de mutuo a largo plazo. Acá estábamos hablando de un mutuo que en un mes me tenía que devolver la plata. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen en cuenta un mutuo de 2 años, si ustedes prestan dinero y establecen un porcentaje de tantos pesos por mes de interés compensatorio, y a la finalización del contrato tienen que devolver el capital. Entonces, por ejemplo, ustedes prestan 1.000.000 de pesos que hay que devolverlo en 24 meses. Yo sé que en el mes 24 tengo que devolver ese capital, pero intertanto, cada mes tengo que pagar intereses compensatorios, por ejemplo, de 40.000 pesos, 50.000 pesos. Entonces, todos los meses, el acreedor va a cobrar 50.000 pesos, 50.000 pesos, 50.000 pesos por haber prestado ese capital. Y después, al final, va a cobrar el capital que prestó. Esos son periodos de intereses que se pueden ir acumulando en el caso de que ustedes no cumplan. Pero este artículo, en el último párrafo, acá dice, ténganlo presente porque sirve mucho: el recibo de intereses por un periodo sin condición ni reserva hace presumir el pago de los anteriores. Y ustedes, por ejemplo, que a veces se puede dar esto en cualquier deuda de que se paguen intereses, les extienden un recibo por el mes de noviembre y por el pago de intereses, y a su vez deben intereses de meses pasados, pero no hacen la reserva de deuda de los anteriores, eso presume como que ya se pagó todo lo anterior. Entonces, ya sea para que les toque estar en uno u otro lado, tenganlo presente porque puede ser importante los efectos que eso pueda producir. ¿Cómo están hasta ahora? ¿Van bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vemos ahora algunos artículos no tan relevantes, pero por ejemplo, lugar y plazo. Si nada se ha estipulado acerca del plazo y lugar,
el mutuario debe restituirlo dentro de los 10 días de requerido por el mutuante. Por ejemplo, se prestó dinero y no se dijo nada del plazo. ¿Se entiende que lo va a poder tener todo el tiempo que quiera? Sí. ¿Los contratos con tarjeta de crédito serían mutuos también? Son parecidos. Lo que pasa es que los contratos de tarjeta de crédito tienen otro régimen y es otra la causa por la cual llega el dinero, se genera la obligación. Ahí directamente no te están prestando el dinero a vos, sino que directamente le están pagando dándote un crédito a vos, a otra persona, y el régimen es diferente. Bien. No es intervienen, es un tema más de donde hay más partes vinculadas, es un régimen distinto. Contratos conexos. Hay conexidad y hay otra serie de circunstancias que hacen que no sean iguales. No es que el contrato de tarjeta de crédito, son muchos mutuos juntos. No, sí. Diferente. Recibe el dinero, van a ser, si hay intereses compensatorios, que casi que es en la mayoría de los casos, es el pago de los intereses por los periodos que se hayan convenido en el contrato. Y la segunda obligación más importante es la devolución de la totalidad de lo prestado. Por eso, acá dice el 1529, la falta de pago de los intereses o de cualquier amortización del capital da derecho al mutuante a resolver el contrato y a exigir la devolución de la totalidad de los prestados más sus intereses hasta la fecha de la restitución. En el caso de que, ¿qué quiere decir esto? Que a ustedes no les paguen los intereses en un determinado periodo, pueden resolver ese contrato porque van a decir, no me va a pagar tampoco el resto, ¿por qué tengo que esperar hasta la finalización del plazo? Resuelvo el contrato y empiezo a pedir ahora la devolución del capital. Bueno, esto ya se los dije, si el mutuo es gratuito y se incumple en la devolución, que es la única obligación que va a haber ahí, pues no va a haber pago de intereses, solo de intereses compensatorios, ahí van a ser la obligación por intereses moratorios en el gratuito. Estas son las características más importantes del contrato de mutuo. Ahora voy a hacer algunas precisiones en relación a cuando interviene en el contrato de mutuo como mutuante una persona jurídica que tiene especiales y que nos transporta, relaciona el tema con otra unidad, que es la unidad de contratos bancarios. Cuando el contrato de mutuo es en dinero y la persona que presta ese dinero es una entidad financiera, especialmente banco, estamos en presencia de un contrato específico que se llama mutuo bancario. El mutuo bancario comparte en la estructura general todo lo que yo les he explicado ahora, pero tiene aparte características que hacen para prevenir el abuso que en algunos aspectos han realizado en la historia los bancos, tenga una mayor protección la persona del mutuario. Entonces, cuando el mutuo es bancario, generalmente van a empezar a regir en la relación contractual dos características más, que solemos también preguntarlo en los exámenes finales. La primera de ellas es
el característica que va a tener ese contrato, que además de ser un contrato bancario, va a ser un contrato de consumo. Y además de ser un contrato bancario y de consumo, va a ser un contrato celebrado por adhesión. Fíjense cómo cambia por el solo hecho de que la persona que presta el dinero es una entidad financiera. Porque generalmente va a hacer sus contratos en formularios y por ello se va a transformar en un contrato celebrado por adhesión a cláusulas predispuestas. Y como el contratante mutuario, en la mayoría de los casos, va a ser un consumidor, cliente del banco, se le van a aplicar todas las reglas protectorias de la Ley de Defensa del Consumidor. Y esto impacta muchísimo en lo que es la regulación, porque el banco tiene que cumplir con ciertas obligaciones de información, de claridad, de asesoramiento, para poderle explicar al mutuario cuáles son los derechos y obligaciones que va a tener en esa relación contractual. Que es diferente a cuando dos personas, por ejemplo, dos amigos, se juntan y te dicen, che, te presto plata porque necesitas, devolvémela de tal forma. Eso va a tener un régimen diferente a ir a un banco y pedirle al oficial de cuentas que me realice un préstamo. Esto lo tienen que tener en cuenta para ver qué régimen se va a aplicar a esa relación en caso de incumplimiento o en caso también de querer desobligarse. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para poder terminar con la relación y dejar de deber el dinero? Dentro de las unidades de contratos bancarios, ustedes vieron, o si no la vieron, la van a estudiar cuando preparen la materia, el mutuo bancario como uno de los contratos más comunes dentro de los bancos. Generalmente, los contratos que más estamos acostumbrados a ver son el depósito, que es cuando yo le doy mi plata al banco, le presto mi plata al banco, y por eso el banco me paga a mí una tasa de interés. Y como contrapartida a esto, el otro contrato que estamos acostumbrados a ver es el préstamo. Depósito y préstamo. Ese préstamo se llama mutuo bancario, que es, a diferencia del de recién, el banco me presta dinero y yo le pago al banco una tasa de interés por ese préstamo. En un caso que es la tasa que yo le pago al banco, la tasa que cobra el banco se llama tasa activa. La tasa que el banco me paga a mí como depositante de dinero se llama tasa pasiva, que siempre es más baja que la activa. ¿Cuál es la ganancia? El negocio del banco, justamente, esa diferencia que va a haber entre la tasa activa y la tasa pasiva. El banco siempre va a cobrar más por lo que presta que por lo que paga. Esa es básicamente toda la historia de los bancos. Funciona así. Nunca son iguales las tasas de interés por prestar plata que las tasas de interés porque me presten plata, poniéndome en el lugar de banco. Esto solemos preguntarlo también, de cuál es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, para que ustedes nos puedan explicar este funcionamiento interno económico del equilibrio de estos contratos bancarios, que lo ven en la unidad de contratos bancarios: depósito bancario o depósito en dinero y préstamo de dinero dentro del esquema de los bancos. Aparte de los otros, cuenta corriente y otros contratos que ustedes ven ahí, pero de los más importantes, de los más comunes, son estos que estamos hablando ahora. ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Han entendido? Hasta ahora sí, profe. Usted había dicho
mucho más atrás que habían diferentes tipos de intereses. Nos explayamos más en esto de los intereses, o sea, por ahí buscar en algún lado cuánto es un interés pasivo, cuánto es un interés activo respecto a proporción. Con la explicación que yo les di conceptual, más lo que encuentran en la bibliografía, está bien. El tema de cuánto es la tasa de interés no sería una pregunta de examen, porque eso es fluctuante. Hoy la tasa de interés puede estar a 30, 40, 50, el año pasado estaba distinta, y más en economías como la de este país, que es tan impredecible y va cambiando. Entonces, que me hablen de número de tasa de interés no tendría sentido. Sí me interesa que sepan cuál es la tasa activa, cuál es la tasa pasiva, cómo se llama el interés moratorio si está pactado, que se llama punitorio, cómo se llama el interés moratorio cuando no está pactado, que se llama interés legal, cuál es el funcionamiento del interés compensatorio. Bueno, toda esta explicación que yo les he dado en relación a estos contratos. Excelente, profe, gracias. Bueno, seguimos. Entonces, si no hay preguntas, voy a pasar a el contrato de donación, principales características, que es el que tengo asignado en el cronograma para que veamos hoy. Bueno, contrato de donación es por ahí un contrato que ustedes van a poder entender bien, porque un contrato simple tiene algunas características, pero todos de alguna manera alguna vez hemos escuchado lo que es una donación. Suena que es algo que recibo gratis. Y bueno, esa idea es bastante cierta, pero corresponde que tenga algunas precisiones. Yo les voy a dar lo que más nos interesa y lo que ustedes tienen que saber del funcionamiento, porque el resto, leyendo bien el código y estudiando la bibliografía sugerida, no van a tener mayores inconvenientes, porque es un contrato simple. Pero hay algunas cosas que hemos detectado que a veces les cuesta, que es lo que yo voy a tratar de aclarar en esta clase. Primero, vamos al concepto del contrato de donación. Lo establece el código en el artículo 1542, que dice: hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente, acá está lo más importante, una cosa a otra, y ésta lo acepta. Pero ya de esta definición podemos extraer las principales características. Primero, al igual que la compraventa, en esta parte es lo mismo la donación que la compraventa, la obligación que el donante toma, en la compraventa sería el enajenante, el vendedor, es que se obliga a transferir. No se produce la transferencia del dominio, acá el código no lo explica, pero lo que se transfiere en este mismo momento de la celebración del contrato, sino que lo que surge con la celebración del contrato es esa obligación a transferir. Ustedes saben, un contrato es fuente de obligaciones, es decir, hace nacer obligaciones. La obligación más importante que nace del contrato de compraventa, la obligación más importante que nace del contrato de donación, es esta obligación de transferir a otro la propiedad de una cosa. La diferencia es que en la compraventa es a cambio de un precio. Por eso el contrato de compraventa es oneroso. En cambio, en la donación se transfiere la propiedad de una cosa a cambio de nada. Por eso es gratuita.
Aceptación. Esto, vamos al régimen general de, recordemos un poco la parte general de los contratos, porque esto a veces les cuesta en donación, no logran captar el punto cuando se los preguntamos en los exámenes. Ustedes saben que los contratos tienen 3 elementos esenciales, estructurales. Los contratos en general me refiero, que son el consentimiento, el objeto y la causa. En el primer elemento, que es el consentimiento, para llegar a él, existen 2 elementos que deben darse, que es la oferta y la aceptación. Cuando una oferta es aceptada, conforme a las reglas de la oferta y la aceptación, nace el consentimiento. Ahí podemos hablar de consentimiento válido. En todos los contratos pasa lo mismo. Cuando las partes negocian, llega un momento que se formó el consentimiento. Ahora bien, en la donación, como es una liberalidad, como un acto gratuito, no siempre existe una negociación, casi que no hay negociación en ese momento. En muchos casos, esta liberalidad nace porque una parte quiere, por el motivo que sea, por gratitud, porque siente una deuda moral, porque quiere beneficiarla, por lo que sea, tiene el sentimiento de gratuidad hacia otra persona. Entonces, hace una oferta de donación. Y no siempre la hace negociando paralelamente con la persona que le dice, te quiero donar mi auto. Y ese mismo día celebran el contrato. Generalmente, especialmente cuando hay inmuebles, que son el contrato de donación más importante, uno va a una escribanía y le dice a su escribano, quiero hacer una donación. Y el escribano le va a decir, bueno, tengo que preparar la oferta de donación para notificar al donatario de esta situación. Cuando el contrato de donaciones de bienes inmuebles, ya lo vamos a ver enseguida, bajo pena de nulidad, tiene que ser hecho en escritura pública. Y la aceptación que va el donatario a realizar también debe ser por escritura pública. La aceptación puede ser expresa o tácita. Expresa sería cuando realiza el mismo acto diciendo acepto la donación. Tácita cuando directamente, por ejemplo, empieza a comportarse como dueño del bien que le donaron. Siempre es bueno que cuando son bienes importantes las cosas se formalicen expresamente, salvo las donaciones manuales de bienes de menor valor, por ejemplo, un libro. Yo quiero donar un libro, directamente le digo a una persona, toma, te dono el libro. Esa simple tradición no necesita que el donatario me formalice por escrito, ya sea en un instrumento público o un instrumento privado, que acepta. El solo hecho de agarrar el libro y llevárselo ya está dando la aceptación tácita de su voluntad de ser el donatario. El requisito que el código marca, que esta es una diferencia que hay entre el Código Civil y Comercial actual y el Código de Vélez-Sarsfield, es que la aceptación a la donación sí o sí debe darse en vida del donante. Antes, uno podía aceptar una donación incluso después de que se muriera el donante. ¿Cómo funcionaba esto? Una persona va al escribano, formula una oferta de donación que queda ahí vigente mientras no sea revocada. Ustedes saben que las reglas de la oferta es que
mientras no sea revocada y no tenga un plazo, son válidas. Moría el donante y después podía venir el donatario y aceptar la donación aún luego de la muerte del donante. Esto cambió y ahora hay un límite temporal cuando no hay un plazo, que es que la aceptación se produzca en vida del donante. Mientras esté vivo, podría aceptar la donación. Esto es para que no se produzcan problemas entre las reglas de las sucesiones o de la transmisión de bienes entre vivos y de la transmisión de bienes mortis causa. Por eso dice el 1546 también que están prohibidas las donaciones hechas bajo la condición suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante, porque estaríamos de alguna manera burlando las reglas sucesorias, las reglas de los testamentos, las reglas de las legítimas, que ustedes van a ver después. Esto sería más o menos como decir, te dono mi casa y esa donación uno la acepta, pero no puede producir efectos sino hasta después de que yo me muera. Eso no es una donación. Podrá ser un testamento si pudiera valer como tal, o será otra cosa, pero no donación, porque es otro el espíritu de la donación. Avanzamos. ¿Qué cosas pueden ser objeto del contrato de donación? Dice el 1551. No pueden ser objeto del contrato de donación la totalidad del patrimonio del donante, ni una alícuota de él, ni cosas determinadas que no tenga el dominio del tiempo de contratar. ¿Qué quiere decir esta primera parte? No puedo formalizar un contrato de donación diciendo que el objeto es todo lo que yo tengo. Te dono todo mi patrimonio. Eso no sirve, no vale. Tampoco te dono el 30% de mi patrimonio. No. El código quiere que sean cosas determinadas, como la compraventa, cosas específicas, cosas que se pueda individualizar, ya sean bienes muebles, bienes inmuebles, dentro de los muebles registrables o no, pero que se puedan individualizar. Tampoco se pueden donar cosas de las que yo no tenga el dominio al tiempo de contratar. Diferencia importante con la compraventa, que solemos preguntar, ya que la compraventa puede tener por objeto bienes ajenos. La donación no. La donación yo tengo que ser el dueño al momento de contratar. Forma de la donación. Profe, antes de que pasemos a forma, le quería preguntar, si no me equivoco, había leído en la nueva ley de etiquetado que ya no se podía donar alimentos con alto contenido de azúcar a niños, o sea, fundaciones, orfanatos, etcétera. Entonces, hay una limitación en el tema de objeto, en donación, todo elemento, todo objeto que esté prohibido por una ley. Sí, eso sería, compartiría, digamos, las prohibiciones al objeto que estarían en la parte general de los actos jurídicos, porque ustedes saben, a ver, todos los contratos tienen reglas comunes en el objeto, por ejemplo. No pueden ser objeto de los contratos las cosas que no estén en el comercio. Y a su vez, después, cada contrato, algunos sí, otros no, tienen reglas específicas de ese contrato. Acá estamos viendo las reglas específicas de la donación. Lo que vos decís ya entraría como prohibición general. Si dice la ley esta que me está diciendo que está prohibido, bueno, estará prohibido hacer caridad con bienes de alto contenido de azúcar, porque se entiende que puede llegar a ser mal. Eso debe ser. Bien, gracias. La forma de la donación, que es siempre pregunta de examen, dice el 1552.
Deben ser hechas en escritura pública bajo pena de nulidad las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables y las de prestaciones periódicas o vitalicias. Acá, inmediatamente si les preguntan esto, lo tienen que relacionar con la clasificación de forma que ven en contratos 1. Ustedes saben que la forma se clasificaba en forma ad solemnitatem y ad probationem. Y dentro de la ad solemnitatem teníamos ad solemnitatem absoluta y ad solemnitatem relativa. La donación de inmuebles, de cosas muebles registrables, es la única que es ad solemnitatem absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si no se formaliza en escritura pública desde el comienzo, ese contrato va a ser nulo. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la compraventa de cosas inmuebles, que puedo formalizarle en instrumento privado, como puede ser el boleto, y de ahí nace la obligación de hacer, que sería otorgar en un determinado plazo la escritura pública. Ahí el código me lo permite, pero en las donaciones no. En las donaciones tiene que ser bajo pena de nulidad. ¿Cualquier donación? No. Solo las de cosas inmuebles, las de cosas muebles registrables. Si ustedes quieren donar otras cosas, pueden hacerla en instrumento privado o tal vez en ningún instrumento, la hacen verbal. Si quieren regalarle cualquier otra cosa a un amigo, una amiga, un familiar, no necesitan nada. Por eso dice el 1554, que está acá abajo, dice lo siguiente. Habla de la donación manual. Las donaciones de cosas muebles no registrables, y acá entra todo lo que ustedes imaginen, y de títulos al portador, deben hacerse por la tradición del objeto donado. ¿Qué es la tradición? Es la entrega voluntaria de una cosa y la recepción voluntaria de la otra persona. Te dono mi celular, por ejemplo, que es un bien mueble no registrable, la otra persona lo toma y listo. Pregunta, ¿puede establecerse la donación del celular en instrumento privado? Sí, pero no es exigible. ¿Puede hacerse la donación del celular en una escritura pública? Sí, porque estamos hablando de libertad de formas, pero no me lo pide la ley. Si quiero lo hago yo, por seguridad, pero no me lo está pidiendo la ley. Una vez formalizado el contrato de donación, es decir, aceptada la oferta de donación, solo una de las partes va a quedar obligada. Por eso la donación, además de ser gratuita, es unilateral, a diferencia de la compraventa que es bilateral. Esto lo dice el 1551. Entrega. El donante debe entregar la cosa desde que ha sido constituido en mora. En caso de incumplimiento o mora, solo responde por dolo. Cuando no hay un plazo para que a mí me cumplan con la entrega del bien donado, yo tengo que constituir en mora al donante. De la manera que establece el código, emplazándolo, etc. Quiero que también sepan, que esto está relacionado con contratos 1 también, el tema garantía de evicción. ¿Por qué? Esto es importante generalmente y se pregunta también. La evicción es una garantía natural que es propia de los actos, de los contratos onerosos, no de los contratos gratuitos. La evicción siempre va a estar presente por excelencia en el contrato de compraventa. Por eso el código dice que en la donación solo responde
por evicción el donante en los siguientes casos. 1. Si expresamente ha asumido esa obligación, tal vez él por alguna razón quiere asumir la obligación, lo tiene que establecer en el contrato. Ese sería un caso. Si la donación se ha hecho de mala fe, segundo caso, sabiendo el donante que la cosa donada no era suya, ignorándolo el donatario. Es el caso de que el donante le hizo de alguna manera engañar al donatario, haciéndole creer que la cosa era suya y resulta que no lo era, pero acá tiene que probarse que fue la de mala fe. Tercera situación, si la evicción se produce por causa del donante. Por ejemplo, sería el caso de que el donante genera algún acto que haga que venga un tercero a reclamar la cosa, pero que la causa está en el propio donante. Y el último caso sería si la donación es mutua, remuneratoria o con cargo. ¿Por qué el cuarto caso incluye las mutuas, remuneratorias o con cargo? Porque como vamos a ver ahora, las mutuas, remuneratorias o con cargos, si bien sigue siendo un contrato a título gratuito, tiene una serie de condimentos, una serie de reglas que lo hace al menos diferente y un poco más parecida, no a la compraventa, pero sí genera en el donatario una serie de obligaciones que le hacen decir, mirá, esto no es solo una obligación de que vos me entregas a mí y que por eso no habría evicción. Como yo también voy a tener que realizar alguna determinada actividad, porque si es mutua quiere decir que yo te doné algo a vos y resulta que lo que vos me donaste tiene un problema con la evicción y lo que yo te doné no. Si es remuneratoria lo mismo, si es con cargo lo mismo. Ya como hay algo más que hace el donatario, ahí el código lo habilita a que lo proteja la garantía de evicción. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos especiales de donaciones que establece el código. En las donaciones mutuas, ¿cuál es la donación mutua? Donde dicen que una parte dona un bien o una cosa y la otra parte, en contraprestación, le dona otra cosa. En las donaciones mutuas, la nulidad de una de las cosas afecta a la otra, de una de los contratos afecta a la otra. Pero la ingratitud o el incumplimiento de los cargos solo perjudican al donatario culpable. Porque una cosa es la nulidad del contrato y otra cosa es la ingratitud o el incumplimiento de cargos que tienen que ver con una actividad propia de la persona. Donación remuneratoria son las realizadas en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, apreciables en dinero y por los cuales el segundo podría exigir judicialmente el pago. Es el caso más común de que, por ejemplo, una persona estuvo durante un cierto tiempo, generalmente prolongado, haciéndose cargo del cuidado de otra persona. La acompañó, la cuidó durante sus últimos años, realizaba con ella todas las tareas y esa persona quiere, de alguna manera, en recompensa de esos servicios, dejarle un bien. Entonces va y lo formaliza y dice que es una donación remuneratoria. Le da un poco más de valor porque lo deja más protegido al donatario el hecho de que sea una donación remuneratoria. Las donaciones con cargo, a diferencia de las mutuas y las remuneratorias, son aquellas en las cuales se impone a favor del donante o de un tercero, donante o un tercero, alguna prestación que va a tener que hacer el donatario. Puede ser cualquier cosa. Si el cargo se ha estipulado en favor de un tercero, el donante y sus herederos pueden demandar su ejecución, pero solo el donante y sus herederos pueden revocar la donación. La persona dona un bien
a favor de otra persona y le impone al donatario realizar determinada prestación, de determinada actividad en favor de otro familiar. Ese sería un ejemplo de donación con cargo. La donación, cualquiera de todas estas donaciones que estamos viendo, comparten los modos de extinción comunes a todos los contratos. Los generales, por ejemplo, cumplimiento del plazo, cumplimiento del contrato, del objeto del contrato. Es decir, si yo cumplo con una determinada entrega de la propiedad del bien, se consume el objeto del contrato, se extingue el contrato. Esa sería la forma de extinción normal de la donación. También se puede extinguir por revocación de la oferta en el caso que no haya sido aceptada. Se puede llegar a extender por inejecución del cargo en el caso que sea una donación con cargo. Como no cumple con el cargo, revoco la donación, hago extinguir la donación. Y por muerte del donante, si la donación no fue hasta ese momento aceptada. Y tiene una característica importante de revocación, que es la ingratitud, que solo se da en este contrato. La revocación de las donaciones por ingratitud se da en los siguientes casos. Por ejemplo, si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes, si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor, si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, si se rehúsa alimentos. En este caso, ¿cómo funciona la revocación de la donación por ingratitud? Se perfecciona el contrato, se celebra el contrato de donación y luego de ello ocurre el hecho injuriante, el hecho agraviante, el hecho que da origen a la causal de ingratitud. Cuando eso sucede, queda habilitada a revocar la donación. Quiere decir, le exijo que me devuelva el bien que yo le doné por ingratitud, por estas causas. Si no lo hace, lo puedo pedir judicialmente. Esta sería una manera específica de este contrato, que no se da en los otros contratos. Profe, disculpe, una consulta. ¿Cómo es eso de que si rehúsa alimentos al donante? Y puede ser que por las reglas que se dan en el derecho de familia, la persona del donante sea a su vez una persona que el donatario tiene que alimentar. Ah, claro, o sea, pero por una relación que ya estaba, digamos, no es porque, claro. Que ya estaba y se produjo, por ejemplo, después necesitó los alimentos. Claro, después de la donación y se rehúsa a darlos. Perfecto, gracias. Bueno, hasta acá hemos llegado con los dos temas más importantes. Los temas más importantes de estos dos contratos es lo que yo he seleccionado como lo complicado. Lo otro no es difícil de estos dos contratos, los otros artículos. Y no van a tener problemas. Así que si no tienen dudas, vamos a cortar acá y informo que para los que no tengan aprobado los dos parciales, mañana es el tercer parcial de contratos. Para regularizar la materia tienen que tener 2 aprobados. Así que eso como información. Y bueno, cortaríamos acá y en unos minutos, 15 minutos más o menos, voy a empezar con la clase práctica profesional 4. ¿Cuál sería el link, profe? El mismo, este link. Este link, fantástico. 15 minutitos. Sí, calcúlenle para hacer un recreo, si no voy a terminar quemado. A las 18:10 más o menos estamos empezando. Genial, ahí le aviso a los chicos. Por favor. Profe. Gracias.